¿Cuántas plagas de Egipto? Respuesta correcta, 10. ¿Cuántas plagas de Egipto? 10. Si usted respondió 10, respondió bien. Si usted respondió alguna otra cosa, no señor. Usted cuenta en Éxodo, en el libro de Éxodo, cuántas fueron las plagas de Egipto. Y no fue una, no fueron dos, no fueron tres, no fueron cinco, no fueron siete, no fueron nueve, no fueron 12, no fueron 20. Fueron 10 plagas. Y esta plaga de la conversión del agua en sangre, pues entonces es la número ¿cuál? De las 10 plagas de Egipto. ¿Por qué? Porque aquí dice la última parte del versículo 8 que la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Acuérdese usted de las plagas de Egipto, ¿sí? Y eso de convertir el agua en sangre, allá se convirtió el río Nilo en sangre. Esa fue la plaga número ¿qué? La 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, la 10. ¿Cuál de todas fue esta? ¿Cuál? La número 1. Ok, la primera. Muy bien. La primera. Bueno, vamos por partes. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. En primer lugar, la palabra precipitar. Precipitar. Algo fue precipitado al mar. Cuando se utiliza la palabra precipitar, una precipitación, ¿sí? Quiere decir que ¿qué pasó con ese cuerpo, con esa cosa? ¿Qué pasó con ese elemento? ¿Qué ocurrió con ese elemento? Fue precipitada. Fue precipitada. Porque mire lo que dice, fue precipitada. Fue precipitada. Fue precipitada. Fue precipitada. Fue precipitada. Ojo, fue. Le estoy repitiendo, fue precipitada. No dice que se precipitó. Porque si se precipitó, pues se cayó. Se cayó, no sé, como el pocillo ese que estaba ahí se cayó. Se cayó, pero usted siempre responderá, pero es que eso no se cae solo. Pero bueno, haga de cuenta que es lo siguiente. Haga de cuenta, porque cosas que sí se pueden caer solas. Haga de cuenta que es un cuadro. Es un cuadro, es un reloj que usted tiene colgado o es un espejo que tiene colgado. Por el pasar del tiempo, ¿sí? Por el deterioro de las cosas, porque se van aflojando las puntillas, los tornillos, entonces puede ser que con el peso, la fuerza de la gravedad, entonces el cuadro se precipite, se cayó solo. El espejo se precipita, se cayó solo. El reloj se precipita, se cayó solo. Pero aquí no dice que se precipitó, o sea, no se cayó solo. Aquí dice que fue precipitada en el mar. Y si fue precipitada en el mar, entonces tengo respuestas aquí bien interesantes. Como por ejemplo la respuesta de Denise que dice, fue echado al mar. Fue echado, no se cayó, no se cayó, sino que lo lanzaron, ¿sí? Lo botaron al mar. Lo lanzaron, muy bien. Alguien lo mandó, muy bien. Alguien lo mandó, alguien lo lanzó, alguien lo precipitó. Ahora pregunta, ¿quién fue el que lo precipitó según el contexto en los versículos 8 y 9? ¿Quién será el que eche, el que lance o el que precipite este cuerpo voluminoso en el mar? ¿Quién? 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 Analice, escudriñe, discierna, no se equivoque. La pregunta es para 15 personas. La pregunta es para 15 personas. La pregunta es para 15 personas. Bien, voy a esperar 15 segundos más para que aparezcan las últimas respuestas. 10 segundos.
5 segundos. Ya, se acabó. Si usted respondió, y todos respondieron, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel, el ángel, el segundo ángel, un arcángel, el ángel, el ángel. Si usted respondió el ángel, se rajó, se equivocó. No, no fue el ángel. El ángel lo que hizo fue ¿qué? El ángel lo que hizo fue ¿qué? ¿Sí? El ángel lo que hizo fue ¿qué? El ángel lo que hizo fue tocar la segunda trompeta. Pero no dice que el mismo ángel agarró una cosa semejante a una gran montaña ardiendo en fuego y la precipitó en el mar. No. No fue el ángel el que precipitó la montaña ardiendo en el mar. Entonces, si no fue el ángel, no fue el ángel. No fue el ángel. Entonces, ¿quién fue? Acuérdese usted que estamos hablando de la gran tribulación. ¿Por qué la gran tribulación? Porque ya estamos en los últimos 3 años y medio. Volvemos a repetir, volvemos a reiterar, marcamos el énfasis, marcamos el acento, ponemos la tilde. Los primeros 3 años y medio son la tribulación, porque se desatan 7 juicios, que son los 7 sellos. Los últimos 3 años y medio son la gran tribulación, porque se desatan 14 juicios, que son las 7 trompetas y las 7 copas. Pero cuando estamos hablando de los sellos, ¿son los sellos de quién? Las trompetas son las trompetas de quién. Y las copas son las copas de quién. O sea, estamos hablando del derramamiento de la ira de quién. De Dios. ¿Quién la lanzó? Dios. Dios, porque recuerde que esos 7 años son los 7 años de la manifestación de la ira de Dios. Bueno, esto ya lo vimos en las primeras lecciones de escatología, cuando hablábamos de los sucesos que ocurrirán durante ese periodo de la gran tribulación, que es llamado el periodo de la ira, o es llamado el periodo del derramamiento de la ira, de la furia del Señor Todopoderoso. Bien, entonces no fue el ángel. El ángel tocó la trompeta. Cuando toca la trompeta estaba avisando lo que viene, estaba avisando lo que alguien va a hacer. ¿Quién? Estaba avisando lo que Dios va a hacer. El sonido de la trompeta no es sino un llamado de atención. Llama la atención, todo el mundo se concentra en lo que sigue a continuación. ¿Qué es lo que sigue a continuación? Que Dios mismo toma un cuerpo voluminoso. Juan dice, como una gran montaña ardiendo en fuego. Pregunta, lo que fue precipitado del cielo, porque si Dios lo precipitó, pues es desde el cielo, del cielo al mar, lo que fue precipitado o lanzado o arrojado o tirado del cielo al mar fue una gran montaña ardiendo en fuego. Vuelvo y le hago la pregunta. Lo que fue precipitado del cielo al mar fue una gran montaña ardiendo en fuego. Usted responde, por favor. Lo que fue lanzado del cielo a la tierra fue una gran montaña ardiendo en fuego. Responda, por favor. Lo que fue arrojado del cielo a la tierra fue una gran montaña ardiendo en fuego. Responda, por favor. Responda, por favor. Solamente tiene que responder sí, no. Si responde que no, pues aclare, por favor, por qué está diciendo que no. Si está diciendo que no, aclare, por favor, por qué está diciendo que no. Vuelvo y le hago la pregunta. Lo que fue precipitado, lo que será precipitado del cielo a la tierra, ¿será una gran montaña ardiendo en fuego? Si responde que sí, deje ahí. Si responde que no, pues aclare por qué está diciendo que no. Ok, si usted respondió que sí, pues se equivocó. No, ahí no dice que será precipitada una gran montaña ardiendo en fuego en el mar. No. Y usted dirá, sí, ahí dice. No, porque dice claramente, el segundo ángel tocó la trompeta y
como una gran montaña. No dice una gran montaña, sino algo parecido como a una montaña ardiendo en fuego, como una montaña. Lo que está haciendo Juan es una comparación. Dice, yo digo una cosa tan grande, tan enorme, tan extravagante en su volumen, que solamente lo puedo comparar con el tamaño como de una montaña ardiendo en fuego, que fue precipitada del cielo a la tierra. O sea, fue lanzada, arrojada del cielo a la tierra. Pero no está diciendo que una montaña. Porque dice, cae una montaña del cielo a la tierra, una montaña del cielo a la tierra. ¿Dónde están las montañas del cielo? ¿Sí? Juan está siendo muy claro. Juan no se está equivocando, no hay ninguna clase de contradicción. Juan lo que está diciendo es como una gran montaña ardiendo en fuego. ¿Cómo? Algo similar, muy bien. Algo parecido, muy bien. Está haciendo una comparación, o sea, está hablando metafóricamente. Es una comparación. Sí, es una comparación. Es una comparación. Ahora, literalmente, va a caer del cielo a la tierra, literalmente se va a lanzar, se va a arrojar del cielo a la tierra algo semejante o parecido a una gran, mire, gran, cuando habla de gran, ¿se está refiriendo a qué? Cuando habla de gran, ¿se está refiriendo a qué? Gran, ¿se está refiriendo a qué? Gran, ¿está hablando de qué? Gran, ¿está hablando de qué? Gran, ¿está hablando de qué? Gran, ¿sí? Como cuando yo le hablo grande, mediano, pequeño. Estoy hablando de qué. Excelente. Está hablando del tamaño. Respuesta correcta, tamaño. Cuando dice gran, quiere decir que no es pequeña. Cuando dice gran, quiere decir que no es mediana. Cuando dice gran, quiere decir que es grande. O sea, su tamaño inmenso. Ok. Ahora, cuando habla de montaña, ¿está hablando de qué? Recuerde que está haciendo una comparación. No está diciendo que literalmente. Pero al observar el cuerpo que cae del cielo a la tierra, primero dice gran, una cosa inmensa. Y segundo, parecido a una montaña. ¿A una montaña en cuanto a qué? Aquí ya no puede usted hablar del tamaño. Aquí está hablando es de qué. Está hablando, bueno, está diciendo que es un objeto, muy bien. Bueno, está diciendo que es roca dura. Gloria, te estaba acercando. Pero si hablamos de roca dura, entonces estamos hablando es de qué. Estamos hablando de qué. Como si te acercas, miras, observas, analizas, sacas una muestra, ¿sí? No, aquí no puedes espiritualizar absolutamente nada usted. Estamos hablando literalmente de lo que va a caer del cielo a la tierra. Está hablando es de qué. No, 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 no. No interprete absolutamente nada todavía. No lo interprete. No vaya a la interpretación todavía sin antes usted pasar por el proceso de interpretación. No, aquí no puede estar hablando de un cuerpo muy grande porque a eso se refiere la palabra gran. Entonces, cuando hablamos de semejante a una montaña, ¿estamos hablando de qué? A ver, acérquese a una montaña, por favor. Toque la montaña, por favor, observe la montaña. ¿Qué está haciendo usted ahí? Arranque una muestra de esa montaña. ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Está hablando es de qué? Cuando lo compara con una montaña, ¿está hablando es de qué? No. No. ¿Está hablando de qué? Todavía no vamos en esa pregunta. No se apresure, por favor. Todavía no vamos en esa pregunta. Cuando usted se acerca, mire, es lo mismo que a uno le hacían hacer en el colegio. Bueno, quienes pasaron por el laboratorio en el colegio. Y le hacían a uno que el microscopio y que uno y que el análisis y que una cosa y que la otra y que ¿está hablando de qué? Está hablando de la qué de un elemento. Está hablando de la qué de un cuerpo. Está hablando de la qué de la materia. Excelente, Carol. Muy bien. Excelente. Muy bien. Excelente, Carol. Está hablando de la composición. Cuando Juan dice gran, está hablando del tamaño.
Cuando Juan dice montaña, está hablando de la composición. Revísele usted la composición a una montaña y Juan dice, parecida a la composición de una montaña, lo que conocemos en la tierra como una montaña, a la composición de eso que va a caer del cielo a la tierra, que va a ser arrojado, lanzado, tirado del cielo a la tierra, la composición. Ahora sí podemos hablar de composición. Si es que no nos podemos adelantar en la interpretación, ahora sí hablemos de la composición. Cuando usted va escalando una montaña, ¿cuándo fue la última vez que usted escaló una montaña? Pero una montaña, por favor, una montaña. Cuando usted va escalando una montaña, cuando usted tiene contacto con una montaña, cuando sus piecitos y sus manitas en las partes más empinadas van teniendo contacto con la montaña, usted se va dando cuenta que una montaña en su composición está conformada por ¿qué cosas? Por ejemplo, y aquí puede usted hablar de cualquier cosa menos de una. Pero, ¿de qué cosas? Por ejemplo, de esa es que no puede hablar, muy bien. Porque viene del cielo a la tierra, ¿no? Si viene del cielo a la tierra, pues tiene cualquier cosa menos tierra. Ahí usted traza la comparación. Porque Juan está comparando, mire, Juan, métase en el contexto de Juan. Juan está comparando ese cuerpo que es arrojado del cielo a la tierra con una gran montaña, pero las montañas que él conocía que estaban ubicadas o que siguen ubicadas en el Medio Oriente. Y si están ubicadas en el Medio Oriente, entonces están conformadas ¿de qué? No está hablando de dunas, por ejemplo. No está hablando de dunas, porque si fueran dunas serían solamente montañitas chiquitas de arena. Y son montañitas de arena, entonces tampoco puede mencionar arena, porque si son montañitas chiquitas de arena, entonces son dunas. Aquí está hablando de piedra. Aquí está hablando de rocas, literalmente de rocas. Dice, yo vi la composición de ese cuerpo que fue arrojado del cielo a la tierra. ¿Y con qué lo puedo comparar? Solamente con una cosa, solamente con una gran montaña. Pero la montaña desde la percepción mental de Juan el apóstol. ¿Sí? O sea, claramente no se refiere a una montaña, esas que nosotros conocemos por acá, que tienen pastico, que tienen verde, que tienen maticas y que tienen todo esto. No, porque Juan está ubicado en el Medio Oriente. Y entonces, una montaña allí, haga de cuenta, bueno, si el Medio Oriente también pertenece a eso, el desierto del Sinaí, pues entonces sería una cordillera llena de montañas, una cordillera, un sistema montañoso, pero un sistema montañoso lleno de roca, lleno de piedra. Ok, la palabra gran habla de su tamaño. La palabra montaña habla de su composición desde la concepción mental de Juan, o sea, rocas, piedras, un cuerpo inmensamente grande compuesto de roca. A continuación dice, ardiendo en fuego, ardiendo en fuego. Una cosa así de grande, así de inmensa, conformada por roca, pura piedra, o sea, macizo eso, que es precipitado del cielo a la tierra por la velocidad, por la fricción, por la fuerza de la gravedad, por romper la cúpula o el domo que tenemos nosotros que se llama atmósfera. ¿Qué ocurre con ese cuerpo celeste? La velocidad, la fricción, la gravedad, el traspasar la atmósfera. Dígame, ¿qué pasa con eso? Eso se prende muy bien, se incendia muy bien, Carol, se incendia. ¿Se incendia por qué? Porque aparte de ese cuerpo emanan una serie de gases. O sea, esa roca no es como la roca que nosotros conocemos en esta tierra, porque es una comparación, ¿sí? Esas rocas o esas piedras pertenecen al sistema solar, pertenecen a la galaxia, pertenecen al universo. Lógicamente los gases que encontramos allá, los compuestos químicos que encontramos allá afuera, algunos muy parecidos acá, otros completamente diferentes. Entonces con la velocidad, cuando pasa por aquí cerca, la Tierra tiene un campo de gravedad, es atraído, rompe la atmósfera,
por la fuerza de la gravedad es atraído hacia el planeta, coge más velocidad y todos sus compuestos químicos se prenden, todos sus compuestos químicos se incendian. O sea que lo que verán que cae del cielo a la tierra, imagínense, lo primero, grande, pero una cosa sumamente inmensa, tan grande, tan gigante como para dañar la tercera parte de los océanos, la tercera parte de los mares, así. Si usted se está imaginando algo, tiene que ponerle más volumen. Si se lo sigue imaginando así de grande, póngale más tamaño. Y a eso póngale más tamaño, porque en su imaginación no alcanza a caber una cosa tan grande que se precipita, que es precipitada del cielo a la tierra. Ahora, maciza, roca, piedra, con gases, elementos químicos, prendida, incendiada. Dígame qué piensa usted de eso. Dígame qué piensa usted de eso. Que viaja a una velocidad desorbitada completamente. Que viaja a una velocidad descontrolada completamente. Y la gente ve cómo eso atraviesa la atmósfera y cómo se precipita y se precipita y se precipita y se precipita y se precipita hasta que choca con el mar. Dígame cómo le parece. Esto causa una sola cosa. ¿Qué cosa? Si usted lo ha visto en película, lo que ha visto en las películas no es absolutamente nada. Como ya lo vimos en una lección anterior, películas de terror. Dicen, bueno, yo no veo películas de terror. ¿Por qué? Ay, no, porque es que esas películas de terror, mira, las películas de terror lo único que hacen es darle a uno risa y sueño. Si usted quiere saber de terror, venga Apocalipsis. Si quiere saber de terror, venga y examine el sello 1, el sello 2, el sello 3, el sello 4, el sello 5, el sello 6, el sello 7. Y si quiere más terror, venga y métase con el tema de las trompetas. Eso sí es terror. Eso sí es miedo. Eso sí es susto. Imagínense. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Dice, la tercera parte del mar, porque fue precipitada en el mar. Entonces, la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y recuerde que siempre que se habla de sangre, pues se está hablando de ¿qué? Siempre que se habla de sangre, se está hablando de ¿qué? Se está hablando de muerte, muy bien. Es esa muerte la que provoca la sangre. La sangre es provocada por la muerte. Cuando hay muerte, quiere decir que los que estaban ahí se murieron. Esta, como gran montaña incendiada, prendida en fuego, cayó sobre el mar y lo que estaba ahí en el mar, la tercera parte de lo que estaba ahí en esa tercera parte del mar, donde cayó ese cuerpo voluminoso, se murió. Y al morirse, con lo que usted se encuentra es con un escenario sangriento. Con eso se encuentra. Quiere decir que eso significa, primeramente, la muerte de la tercera parte de los seres que viven en el mar. Y si eso significa la muerte de la tercera parte de los seres que viven en el mar, eso al mismo tiempo significa, vamos por partes, significa en primer lugar ¿qué? ¿Qué se ve afectado con eso en primer lugar? En primer lugar. 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 Que tiene que ver directamente con el hombre, ¿sí? Tiene que ver directamente con el hombre. ¿De qué manera afecta al hombre? Porque la muerte de la tercera parte de los seres que viven en el mar tiene que ver con la ira de Dios que se está desatando sobre el hombre. ¿Eso de qué manera afecta al hombre? Entonces, primero, lo más importante, primero, está hablando de cosas chéveres, muy bien, pero lo primero, ¿qué sería lo primero? ¿Qué sería lo primero? A ver, no, todavía no. Alguno se acercó, pero dígalo claramente, directamente. Dígalo claramente, directamente.
¿Qué se afecta? Lo primero. Miren, han hablado de contaminación, han hablado del agua, ¿sí? Han hablado del ecosistema. Alguien se acercó pero no especificó. Volvieron a hablar de contaminación. ¿Pero qué se afecta? Sí, pero en el ser humano, para el ser humano, ¿de qué manera el ser humano es afectado con esto? ¿Es afectado por qué? Porque si se muere la tercera parte de los seres vivos del mar, ahí está muy bien, señora María, su merced era la que se había acercado, pero su merced dijo hambre. Entonces, así se especifica. Está hablando de la comida. En primer lugar, la comida. La comida. En primer lugar, la comida. Entonces, mire, la tercera parte de la comida, eso es trompeta número 1, la tercera parte de la comida producida por las plantas se muere, se acaba. Ahora, trompeta número 2, la tercera parte de la comida, el sustento o la alimentación producida por el mar se acaba, se termina, no va más. Y es que lógicamente, si se acabó la tercera parte de la comida producida por los árboles o por la naturaleza, pues el ser humano va a mirar para otro lado. Ah, pues se acabó la naturaleza, pero pues tenemos el mar. Y el mar también es golpeado, el mar también es azotado. La tercera parte de la comida que produce el mar, pues se acaba, es eliminada. Entonces lo primero, la comida. Ok, muy bien. En segundo lugar, ahora sí vamos por partes. En segundo lugar, ¿qué sería? Bueno, listo, pongamos el tema del agua, pero el tema del agua ¿en qué sentido? Porque alguno escribió por ahí que agua para beber, pero ¿de qué está hablando? ¿A qué se está refiriendo? ¿La gente se toma el agua del mar? ¿La gente bebe el agua del mar? ¿A qué se está refiriendo? ¿Lo que sale por el grifo es agua de mar? No, en un sentido no, pero en un sentido sí. En un sentido no, pero en un sentido sí. ¿Por qué en un sentido no? Porque literalmente el agua del mar es imbebible, no se puede beber, no se puede beber. Pero en otro sentido sí, porque el agua que nosotros bebemos, que es el agua producto de la lluvia, pregunta, ¿de dónde viene? El agua producto de la lluvia, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? El agua producto de la lluvia, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene? O sea, ¿de dónde viene? Usted me está hablando del proceso. O sea, ¿de dónde viene? El agua producto de la lluvia, ¿de dónde viene? No me hable del proceso. ¿De dónde viene el agua producto de la lluvia? Ok, el agua producto de la lluvia viene de esos lugares donde se concentra el agua. Y donde se concentra el agua, pues son fuentes de agua dulce, como los lagos, ¿sí? Pero también son fuentes de agua salada. Las fuentes de agua salada inmensas que tenemos nosotros se llaman mares, se llaman océanos. No me hable del proceso, ¿sí? Porque es que el agua no viene de arriba. El agua, si viene de arriba es porque va pasando por un proceso. El agua en realidad viene de las concentraciones de agua. El agua de la lluvia viene de las concentraciones de agua. Y aquí hablemos de esas concentraciones de agua salada que conocemos como mares o océanos. Entonces usted ya sabe cómo funciona el ciclo del agua, ¿no es cierto? El ciclo del agua entonces, el sol calienta, evapora el agua del mar. Como evapora el agua del mar, entonces el agua se evapora y asciende. Al ascender, entonces se condensa. Al condensarse se convierte en nubes. ¿Se acuerda de las clases esas que le daban en el colegio? Al condensarse se convierte en nubes. El viento empuja el agua condensada, o sea, el viento empuja el agua convertida en nube, convertida en gas, y de acuerdo a las cargas en algún lugar, entonces se convierte nuevamente en algo líquido, pero en algo líquido bebible, en algo líquido tratable. Ya no es la misma agua salada, sino que es un agua que por la gracia y misericordia de Dios, por los procesos divinos, Dios toma lo salado y a través de un proceso lo convierte en algo dulce. Ahí está la ciencia, ahí está la inteligencia divina. Ahí lo tiene usted. Ahora, pregunta. Aquí vamos a esto, ¿no?
Aquí vamos a esto. ¿Por qué? Porque si la tercera parte del mar se convierte en sangre, y se convierte en sangre porque la tercera parte de los seres vivos del mar se mueren, y el sol sigue calentando, lo que el sol va a evaporar ahora no es solamente la parte buena del mar que quedó, sino que el sol sigue calentando sobre esa parte dañada, muerta, putrefacta, podrida de las concentraciones de agua en el océano. Eso es lo que el sol evapora. Eso es lo que se va a condensar. Y eso es lo que después va a llover sobre la tierra. O sea, aquí estamos hablando de, muy bien, estamos hablando de contaminación. Ahora, ¿por qué no tan sencillo como decir contaminación? Porque si decimos solamente contaminación y no hablamos de todo el proceso y no escudriñamos, pues nos vamos a quedar sin entender lo que Dios nos quiere decir. Nos vamos a quedar sin entender la gravedad del asunto. Pero no solamente la comida se ve afectada, y no solamente el tema de la contaminación, lógicamente ahí en contaminación incluye agua, ¿cierto? Agua. O si quiere, anótelo aparte mejor. Agua. Contaminación, agua. Primero comida, segundo contaminación, tercero agua. Sino que hay otra cosa. De eso hablamos también hace 15 días. Pero es que hay algo que la ciencia llama el fitoplancton. ¿Qué es el fitoplancton? Acuérdense de las clases, esas también. No vale que busquen el buscador, porque es que Google lo sabe todo. Pero no vale que busque usted en el buscador, vale que se acuerde. ¿Qué es el fitoplancton? ¿Qué es eso? ¿Se acuerda qué es eso? El fitoplancton. Responda, por favor. Fitoplancton. Siga respondiendo. Fitoplancton. Sí, fitoplancton, y está relacionado con las algas. No que las algas sean fitoplancton, sino que hacen lo mismo. El fitoplancton y las algas, que son marítimas, lógicamente, son fábricas de producción ¿de qué? Fitoplancton y algas marinas son fábricas de producción ¿de qué, según la ciencia? Fitoplancton, sigo haciendo la pregunta es para 15 personas, ¿sí? Fitoplancton y algas marinas son fábricas de producción ¿de qué? No, son fábricas de producción de oxígeno. De modo que la ciencia ha demostrado que la mayor parte del oxígeno de este planeta es producido por el fitoplancton y las algas de los océanos. O sea, los árboles de la tierra hacen lo propio, el reino vegetal terrenal hace lo propio, claro que sí, convierte el gas carbónico en oxígeno, claro que sí, todos lo sabemos. Pero las industrias, las fábricas más grandes de producción de oxígeno de esta tierra no se encuentran sobre la tierra. Las fábricas de producción de oxígeno más grandes de esta tierra se encuentran en el océano, se encuentran en el mar. Y esas fábricas se llaman fitoplancton y algas. Eso quiere decir que la cuarta cosa que se va a afectar con la precipitación de esa gran montaña ardiendo sobre el mar es la producción de oxígeno. Que ya la gente quedará grave cuando se destruya la tercera parte de la vegetación de este planeta. O sea, el oxígeno, encontrar oxígeno realmente se va a comenzar a dificultar. Respirar se va a comenzar a dificultar. Ahora, destruya a continuación las más grandes fábricas de producción de oxígeno y ahí sí, pues que la cosa se va colocando cada vez más terrorífica.
¿Cómo le parece hasta ahí, hasta dónde vamos? ¿Cómo le parece hasta ahí, hasta dónde vamos? ¿Cómo le parece? Sí, es su reacción, es su reacción. Porque si esto impresiona, una impresión es una cosa que queda grabada ya en el alma, ¿sí? Si esto impresiona su vida, usted logrará impresionar a otros cuando les cuente, cuando les diga, esto es lo que hay que predicar, esto es lo que hay que predicar, esto es lo que hay que decirle a la gente. Estas eran las predicaciones de Juan Bautista, estas eran las predicaciones del Señor Jesucristo. Miren los discursos de Pedro, esos eran los discursos de Pedro. Miren las cartas de Pablo, esas eran las enseñanzas de Pablo. Ahora miren lo que Juan enseña en Apocalipsis. Pregunta, ¿yo estoy enseñando lo mismo o de qué es que estoy hablando? ¿Yo estoy predicando lo mismo o de qué es que estoy predicando? Que yo predico y la gente se me duerme, que yo predico y la gente se entretiene, qué chévere, qué bonito, pero la gente no se arrepiente de sus pecados. ¿No? Es terrible. Y yo que tengo el conocimiento, yo tengo que trabajar para que otros, para que los demás se vayan conmigo también en el arrebatamiento. Para eso me toca decirles, contarles y no ser un perro mudo. O sea, no ser alguien que tiene el conocimiento pero se lo guarda para sí. No ser alguien que tiene la doctrina, no ser alguien que tiene la información y no hace nada con la información, porque está viviendo una vida solamente para usted. Está viviendo una vida para sí mismo. ¿Y los demás qué? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Para vivir para mí mismo? No, Señor. Estoy en esta tierra para vivir para Jesucristo. Y el Señor me sienta aquí, me da cátedra de información acerca de un tema, impresiona mi vida, impacta mi vida, ministra mi vida, casi que aterroriza mi vida con todo este conocimiento, para que con esa impresión yo me levante y yo diga, yo le tengo que ir a predicar al mundo entero. Eso es. No para que yo diga, ay, terrible lo que va a pasar, y me quedo mudo otra vez. Terrible lo que va a pasar, y a nadie le digo, y a nadie le cuento. Piensa en sus hijos que no conocen de Jesucristo. Piensa en sus padres que no creen en el Señor. Piensa en sus hermanos, en sus familiares. Piensa en sus conocidos. Esto hay que decírselo a todo el mundo. Yo no me puedo quedar callada. Muy bien, Marta León. No, no nos podemos quedar callados. Dicen a Belén, terrible, me da mucho temor. Ok, terrible, es una impresión, me da mucho temor. Ok, con esa misma impresión, vaya, dígale a alguien, vaya, predíquele a alguien, vaya y enséñeselo. Si usted cree que literalmente esto va a pasar como yo lo creo, que literalmente esto va a pasar, eso lo va a empujar a usted a yo tengo que predicar. No puede ser que se llegue el momento de yo ir a la predicación y yo le saque el cuerpo, porque es que estoy muy ocupado. Yo no puedo seguir viviendo una vida inútil. Oblíguese a vivir una vida de servicio a Jesucristo. Oblíguese a servir una vida útil al servicio del reino de los cielos. Dice el versículo 9, y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. ¿No? La tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la parte final dice, y la tercera parte de las naves fue destruida. Cuando se menciona a las naves, ¿de qué está hablando? Las naves. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento aparece la mención de naves, siempre relacionada con ¿qué? Naves. 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 A ver, en una sola definición, naves se refiere a, usted me está dando ejemplos, muy bien, pero en la medida en que me va dando ejemplos, deme una definición también, porque naves entonces son todos aquellos naves, todos aquellos Germán, muy bien, muy bien. Exacto, Carol, muy bien. Pues medios de transporte acuáticos, punto. Ahí está. Usted mencionó un submarino. ¿Qué es un submarino? Un medio de transporte acuático. Ya.
Usted mencionó un barco, pero sígame dando ejemplos. ¿Qué es un barco? Un medio de transporte acuático. Muy bien. Pero denme más ejemplos, por favor. Un crucero, por ejemplo, medio de transporte acuático. Pero denme más ejemplos, por favor. Porque a eso se está refiriendo. Lanchas, muy bien. Medio de transporte acuático. Procuren no repetir lo que ya otros dijeron, por favor. Porque ya dijeron, no, es que ya dijeron submarinos, es que ya dijeron barcos, es que ya dijeron lanchas. Ahora yo le puse que el crucero, ¿sí? Regáleme otro. Una balsa, muy bien. Una canoa, eso es. Una plancha, muy bien. Una moto, excelente, Germán. A eso se refiere. Mire, planchones, gracias, Gloria, muy bien. Mire, todo lo que se le venga a la cabeza, que son medios de transporte para mover cosas o para mover personas y que sobre todo se muevan en el océano, sobre el océano o por debajo del océano. Dice aquí claramente, la tercera parte de las naves fue destruida. ¿Pero por qué destruida? Tiene que ver con esa como gran montaña ardiendo que fue precipitada del cielo a la tierra. Ahora, ¿pero por qué? Pues es que usted alguna vez ha probado lo que es coger una piedra y echarla dentro de una alberca o echarla ahí cuando estamos todos rodeados riendo y usted coge una piedra y la echa en el río o la echa en el charco o la echa dentro de un balde. Dígame, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es el efecto? El efecto es que eso forma ¿qué? Imagíneselo. Eso forma inmediatamente ¿qué? Eso forma ondas, muy bien. ¿Qué más forma? ¿Eso qué forma? ¿Eso qué levanta? ¿Eso qué forma? ¿Eso qué levanta? Eso levanta olas. Eso levanta olas en el mar. Olas. Ahora, vuelva usted y mire hacia el cielo. Imagínese que se está precipitando esto. Imagínese el tamaño, póngale más tamaño, a eso póngale más tamaño, a eso póngale más tamaño, más tamaño, más tamaño. Es que lo que viene es tan grande y tan contaminado que va a matar la tercera parte del mar y eso es precipitado en el agua. Ahora, si una piedra es capaz de lavarnos a todos, porque si yo me pongo con el chiste, usted se pone con el chiste ahí cerca al mar o cerca a un charco y botamos la piedra y nos lavamos todos. Ahora usted imagínese esto tan grande, tan enorme, tan inmenso, que ni siquiera me cabe en el pensamiento, ni siquiera me cabe en la imaginación, que viene con una velocidad, con un ímpetu impresionante, entra al mar y levanta esas olas. Y cuando las olas se levantan de esta manera gigantesca, la ciencia llama a esto un tsunami. Muy bien, son tsunamis. Muy bien. Ahora, ese tsunami, esas olas, esas ondas, ese impacto, ese daño colateral, pues hace que el mar comience a arrastrarse y a llevarse la tercera parte de las naves que se mueven por el mar. Lo cual causa un destrozo completo. ¿Por qué un destrozo completo? Y aquí seguimos viendo cosas. Porque si se destruye la tercera parte de las naves que están en el mar, entonces se afecta, en quinto lugar, el transporte marítimo. ¿No es cierto? Y al afectarse el transporte marítimo, estamos hablando de los que transportan personas, pero también los que transportan carga. O sea, estamos hablando de... En sexto lugar, el comercio. Tenemos primero, se afecta la comida. Segundo, contaminación. Tercero, se afecta el agua. Cuarto, se afecta el oxígeno. Quinto, se afecta el transporte. Sexto, se afecta el comercio. Y mire todo lo que hemos dicho, solamente examinando el versículo 8 y el versículo 9. Ahora sí, usted le puede poner nombre a esta como gran montaña ardiendo en fuego que fue precipitada en el mar. ¿Qué es eso que va a caer del cielo a la tierra? ¿Qué es eso que va a ser arrojado del cielo a la tierra? Eso lo conocemos nosotros ¿con qué nombre? ¿Eso es un qué? Eso es un meteorito.
Muy bien. Eso es un meteorito. Y alguno dirá, pero ¿por qué Juan no utilizó la palabra meteorito? Y yo le responderé, pues porque la palabra meteorito es moderna, es un tecnicismo inventado por nosotros en esta época moderna. En la época de Juan la palabra meteorito pues no significaba nada. La palabra meteorito no se usaba. Por eso Juan no dice, y fue arrojado un meteorito del cielo a la tierra, sino que fue arrojada como una gran montaña ardiendo que fue precipitada del cielo a la tierra y cayó en el mar y mató a la tercera parte de los seres vivos que estaban en el mar y dañó, destruyó por completo a la tercera parte de las naves que estaban en el mar. Ahí lo tiene usted. Entonces, cuando hablamos de qué es lo que ocurre al sonido de la trompeta número 1, usted responderá granizo, si lo quiere responder completo, granizo, fuego y sangre. Y ahora, si yo le pregunto, ¿y qué es lo que ocurre tras el sonido de la trompeta número 2? Usted responde en el tecnicismo moderno, meteorito. Si yo le pregunto, dígamelo tal cual la Biblia lo dice, entonces usted responderá, fue precipitada como una gran montaña ardiendo que cayó sobre el mar. Y si yo le pregunto cuáles son los resultados, pues usted tendrá que responder dentro de 8 días 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cosas. Esto es todo por hoy. Ha sido un placer exponer la palabra del Señor. Oremos. Bendito Dios, bendito Rey, te damos infinitas gracias por tu palabra predicada hoy. Siempre será un placer y un honor servirte, mi Señor. Vamos lento, pero vamos seguro, mi Dios. Vamos entendiendo de qué trata cada uno de estos puntos, de estos tópicos relacionados con el futuro, relacionados con la escatología, relacionados con la gran tribulación. Te doy gracias por cada persona que saca su tiempo, mi Dios, para sentarse aquí. Esta hora, Señor Dios, esta hora de edificación, esta aula virtual, de mucha exigencia, de mucha pregunta, Señor, pero también de mucha edificación, pero también de mucha exhortación, de mucha instrucción, Señor Dios. Te doy infinitas gracias por cada una de estas personas porque saca su tiempo para edificar su propia vida. Saca su tiempo, mi Dios, para crecer, para madurar. Son personas que se quieren a sí mismas. La persona que se quiere a sí misma busca tu palabra. La persona que se quiere a sí misma busca la manera de edificarse. Te pido que esta palabra les edifique y al mismo tiempo te pido que las vidas de otras personas sean edificadas, mi Dios, con estas predicaciones. Estas predicaciones que ahora no voy a hacer yo, sino que van a hacer ellos, porque ellos van a tomar este mensaje y lo van a llevar a otras personas, mi Dios. Y también te pido por esas personas a las cuales les va a llegar el link, Señor Dios, de este discipulado. Recibe gloria, honra y alabanza en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y gracias a Dios.